Amigos, hace más de 2 años podríamos decir que no estamos con Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industria. Además, un defensor férreo de lo que es hecho en Bolivia y la industria nacional. Pablo, bienvenido nuevamente a tu casa, al Hecho en Bolivia. Tiempito que no nos vemos y ayer decíamos justamente hay mucho de qué hablar. 2 años han pasado muy rápido. Pablo, y estás en tu tercer año de gestión. Gracias, Pablo. Muy agradecido por estar en Hecho en Bolivia. En verdad, esa es una labor que, como vamos a ir viendo, es una labor de todos. ¿Cuáles son los aspectos más relevantes que has podido ver en torno a lo que es la defensa de la industria nacional y el consumo del producto nacional? Este es un problema no del gobierno, Pablo. Este es un problema de todos los bolivianos. ¿Y por qué digo de todos los bolivianos? Aquí hay dos mensajes claros. Tenemos que cambiar el chip. Hoy, los bolivianos preferimos comprar un producto de contrabando porque viene del exterior, porque dice hecho en Argentina, hecho en Chile, hecho en Perú, cuando ese producto va a dañar su salud. Acá no estamos hablando solo de un daño a la economía de los bolivianos, porque acá no es que la gran industria pierde la mediana, pierde la pequeña y pierden los microempresarios. Estamos hablando de 600,000 empleos directos ligados a la industria. Estamos hablando de 39,000 industrias. Esas 39,000 no todas son gran industria. Entonces se está afectando a los bolivianos. Se está afectando a esos 600,000 hermanos fabriles que hoy quieren mantener su trabajo, que hoy quieren mantener su producción. Pero qué triste hablar de mantener, Pablo, cuando hoy deberíamos estar hablando de crecer. No crecemos porque precisamente llega el fin de semana y vamos a la fiesta orgullosos con un Fernet de contrabando, con un vino argentino de contrabando, etcétera, etcétera. Hoy debemos sentirnos orgullosos de lo que las fabriles producen, nuestras industrias bolivianas, sea micro, pequeña, mediana o gran industria. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El momento de estar, ya llega el sábado y vamos a estar de corredores de bolsa muchos. Entonces, prioricemos lo nuestro, prioricemos nuestras galletas, prioricemos nuestro vino. En verdad, ese vino ha recibido más medallas de oro que muchas delegaciones deportivas. En el último evento en España han vuelto con 15 medallas, 13 de oro y 2 de plata. Considero que es un poco difícil si es que el gobierno también no pone su parte en torno al control de fronteras. Mira, a ver, la última parte, sí, son 6,700 kilómetros de frontera. Somos un país privilegiado porque estamos en el corazón de América y deberíamos bien nosotros generar producción, intercambio, como fuese. Pero, a ver, los precios, sí, algunos hay una diferencia significativa, pero también acá seamos claros, son más baratos porque no pagan aranceles, no pagan impuestos, no tienen personal. Estamos hablando de una afectación a Bolivia de un mes del PIB. El contrabando se lleva casi 3.300 millones de dólares al año. Exacto. Es el 8% del PIB. Pero aquí, Pablo, reitero, no es la gran industria, no son las transnacionales. Sufren todos los bolivianos porque en esa escala van bajando. El gobierno ha sacado una medida interesante que era importación de bienes de capital. Ese crédito debía haber desaparecido en 24 horas. No podemos ampliar nuestra capacidad productiva porque estamos teniendo problemas para vender. Pero nuevamente, si todos valoráramos, apreciáramos, hay algunos casos concretos como tú mencionas, está bien, pero hay otros casos que la gente no se está dando cuenta por ese chip, reitero, de que, no, si es argentino, si es chileno, es bueno. Es así una lucha de 20 y tantos años y te doy toda la razón. Entonces, acá tenemos que tener el corazón de ser bolivianos, de consumirlo. Entonces, a ver, tenemos una afectación a la industria boliviana de 3.300 millones, pero también el gobierno pierde porque deja de recibir casi 980 millones en GAC e IVA importaciones. Ese es un estudio muy austero. Pero Pablo, permíteme ahí, pero ojo, al gobierno le saldría más caro
generar esa cantidad de fuentes de empleo que no tiene la capacidad de hacerlo, porque no tiene un plan de generación de empleo. Entonces guiña los ojos para que el contrabando pase y se genere empleo y no haya ese elevado índice de desempleo en el país, ¿no ve? Esa es la contraparte también, no es que al gobierno le gustaría perder el dinero así por así, ¿no? Sino que también existe una conveniencia en cuanto al mercado de generación de empleo. Entonces, si no, no guiñaría el ojo, ¿no? A ver, la Cámara Nacional de Industrias ha planteado incluso en varios foros, hemos organizado un foro que era contrabando y crimen organizado. ¿Ya? Acá tenemos que ser claros, estamos hablando de crimen organizado. Hoy ya no es el contrabando hormiga, acá hay grandes mafias en narcotráfico, trata de blancas, etcétera, etcétera, etcétera. Abatallamientos de tierra. Que terminan en contrabando para lavar esos recursos. Entonces, le hemos pedido también que no puede haber temor del Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, y ahí tiene que ser una lucha frontal, porque no puede ser que nuestras fuerzas del orden de seguridad nacional, como el ejército, la policía, seguridad interna, no puedan entrar a ciertas poblaciones y municipios. Tiene que haber una lucha frontal. El otro tema que hemos pedido también, una vez que el contrabando traspasa las fronteras, las competencias de los gobiernos municipales, Pablo, hablan ampliamente de que ellos deben ser encargados del comiso. Exacto. Hoy alegan que no está claro. Nosotros hemos presentado una redacción clara en la que dice que deben ser los municipios los encargados de lucha contra el contrabando. Acá seamos claros, hemos visto al alcalde Manfred Reyes, es el único alcalde que ha salido en este tema de hacer algunos comisos. Esperamos que la frecuencia y la fuerza sea mayor, porque debemos defender la industria cochabambina, la industria boliviana. La tercera medida, que también es importante y la estamos defendiendo en todos los escenarios, que no puede considerarse un delito penal, porque si el delito está por encima del $500,000, la cuantificación, ojo, ¿qué es la cuantificación del que se llama de los aranceles omitidos? La mercadería vale muchísimo más. ¿Qué hace el contrabandista? Pues llega a 200, 300, 100,000, fracciona en camiones y es muy difícil encontrar el delito en esa magnitud, en esa cuantificación. En Santa Cruz finalmente han podido encontrar un enorme depósito de cigarrillos y el compromiso de la presidenta de aduanas es llevar esto por la vía penal, hay detenidos, etcétera, etcétera. Pero el monto es muy grande, nosotros pedimos que eso baje a 50,000 UFBs, que digamos son 125,000 bolivianos, que ya es un camión, tráiler, lo que se quiera llamar, que ya va a ser más fácil penalizar. Entonces, creo que son factores importantes en los que se tiene que trabajar. A ver, hemos hablado de disminuir la penalización, hemos hablado de aumentar la participación de los municipios, hemos hablado de aumentar los recursos para el ejército y la policía. Entonces, las tres medidas son exactas. Y la otra que hemos pedido, ya sea la reactivación o hay que reconformar el Consejo Nacional de Lucha contra el Contrabando. Ahí habían actores públicos, teníamos participación, la Confederación, Cámara de Industria, Comercio, pero hoy, como todo el mundo, Pablo, ha cambiado la lógica y el mundo se ha digitalizado, se ha tecnificado, etcétera. El delito incluso va por marketplace, entonces tú entras al marketplace y el contrabando tiene delivery a tu casa, te llega a la puerta el contrabando de lo que tú quieras. Entonces está complicado. Y yo quiero acá alertar en un tema. Yo decía, primero el chip y luego cuidemos nuestra salud. Y ahí le pedimos al viceministro de Lucha Defensa del Consumidor una mayor participación. ¿Y por qué, Pablo? Porque el contrabando trae hoy productos farmacéuticos. Y eso es peligroso. Eso es peligroso, eso es un atentado a la salud. ¿Por qué? Primero, es un producto que no respeta la cadena de frío. Muchos de estos productos, por no decir el 100%, deben tener una cadena de frío, no estar expuestos al sol, etcétera, etcétera.
Pero cuando vemos las imágenes que con esa fortaleza, con ese coraje, los medios de prensa nos muestran, vemos que todo eso está expuesto al sol, transita en camiones en condiciones no apropiadas, no adecuadas, no recomendadas. Entonces llega ese contrabando, la gente con esa lógica de ahorro compra y al final termina dañando su salud. Pero no es solo eso, Pablo. Estamos hablando que se están adulterando fechas de vencimiento. Se está adulterando el producto. Ya se ha encontrado que querían comprar un antibiótico cuando en verdad era una aspirina lo que estaba ahí en el envase. Entonces, sí es una afectación y hay que pedirle al viceministro Silva una mayor participación en este tema porque realmente es importante. Pero no solo ahí termina la afectación de salud. La gente dice, no, la carne argentina. Pablo, tú compras 1 kilo de carne argentina y compras 1 kilo de carne cruceña, no voy a dar marcas, pero nuestra carne está igual o superior a esa carne argentina. Exactamente. Es más fama que otra cosa. Más fama, por eso no, es que es carne argentina. Con un serio problema, Pablo. Esa carne la congelan, la descongelan, la vuelven a congelar, la vuelven a descongelar 3-4 veces, dañando la calidad y con una posible afectación también a la salud. Y ahí tenemos bebidas, galletas, igual que deben tener una cadena de frío en muchos casos que no se respeta. Entonces, atención con eso, tenga mucho cuidado al comprar lo que creen que es bueno. Camino a mi casa, yo tengo una camioneta que vende todos los fines de semana carne argentina. Imagínense estar ahí expuestos todo el sábado, todo el domingo. Esa carne debe congelarse, descongelarse. Lo que no vendes, otra vez al freezer, lo congelas para el próximo sábado. Entonces, sí hay una afectación a la salud, hay una afectación a los bolivianos, hay una afectación a Bolivia, y también les hemos dicho al gobierno, están con el tema de 130 nuevas industrias. ¿Cuál es esa cadena que me gustaría la puedas ilustrar para quienes nos están viendo, se den cuenta cómo se mueve la industria? Porque es muy diferente la cadena de comercio, ¿no?, que la cadena de industria. La cadena de industria es mucho más sacrificada, mucho más larga, mucho más a largo plazo, amerita muchísima más inversión, genera mucho más empleo, ¿no? ¿Cuál es esa cadena? A ver, la industria boliviana no tiene una carpa, no va a cerrar hoy día, no se va a pelear con quien tenga que pelearse, la cierra y se va con su carpa o se va con su pelota. Es cierto lo que tú dices, hacemos inversiones fuertes, hay industrias que tienen más de 100 años, orgullosamente bolivianas, que han ido cambiando, se han ido adaptando, han ido mejorando, se han ido tecnificando. Hoy tenemos, por ejemplo, un orgullo de la industria farmacéutica, la de alimentos y bebidas, que han invertido en tecnología. Entonces, el hecho de hacer una inversión grande, millonaria, hemos estado en Santa Cruz hace pocos días visitando para la feria, hemos ido a Licorp, hemos ido a la CBN, hemos estado en Coca-Cola, hemos estado en Galletas Mabel, o lo que es el grupo Nestlé. Si bien Nestlé suena importado, pero la inversión, han presentado un horno, una nueva cadena de un horno de $10 millones. O sea, en verdad sí, nos han mostrado sus hilos para soya, para trigo, para maíz, etc. Entonces hay una gran inversión. Hay personal boliviano que se ha capacitado en el manejo de esos equipos. No es que el empresario tiene un látigo y no paga sueldos. El empresario formal sí paga sueldos, sí cumple con los aportes. Somos ese 16% formal que mantiene con aranceles, que mantiene con impuestos el funcionamiento de Bolivia. Entonces, no es fácil para un industrial decir mañana la pago, no es fácil para un industrial dejar de producir, cerrar una línea de producción, porque tiene primero que apagar un horno, apagar una línea, genera un deterioro. Volver a encender un horno porque no se vende tiene una implicación en el mediano y largo plazo, porque tiene que volver a invertir, porque ese horno se ha deteriorado. Como cualquier equipo que no funciona, se deteriora más que uno funcionando. Entonces, apagar una línea de producción, tener que despedir recurso humano porque ya no se produce, tenías una planta instalada para 100 chompas, hoy vendes 40, vendes 50, no puedes seguir teniendo la misma planta, voy a decir, con 100 personas, hoy tienes que reducir, porque si quieres mantener trabajando a 50,
tienes que reducir desafortunadamente otros 50. No, la ecuación, la matemática básica no funciona producir 50 chompas con 100 personas. Antes producía 100 chompas con 100 personas y eso te daba para pagar sueldos al banco, etcétera. Entonces, hay una gran estructura, hay sueños, hay empleos, hay deudas al banco, etcétera, detrás de una industria boliviana. Y ahí las industrias que están hoy día, seguimos apostando por Bolivia. Y aquí también hay muchas afectaciones más allá del CON. Los mismos bolivianos somos los que nos encargamos de destruir nuestra Bolivia. Hoy vivimos un país inviable. ¿Qué estamos haciendo? Estamos exportando bloqueos y conflictos. Hoy somos campeones para bloquear. Ya pierdes en verdad el mapa de conflictos. Hoy tenemos bloqueos, bueno, esta mañana veía nuevamente en Santa Cruz, en la región del norte, camino a Beni, hemos tenido bloqueos en el lado de Santa Cruz. El nivel de conflictividad de hace 1 o 2 semanas, ya hablábamos de 160 días con paros. Entonces, hemos visto, y tú sabes más que yo, Pablo, han muerto 4,000 pollos bebés en el camino Santa Cruz-Cochabamba. Por un camino. Aquí hemos afectado a las granjas que están en Cochabamba, que no han recibido pollos bebés. Hay gente de empleo permanente o temporal que ha perdido su trabajo, no se los ha convocado, hay una pérdida económica. Entonces, el consumo interno, no nos olvidemos que de una región a otra, pues van insumos para la producción. Muchas de las industrias que he mencionado reciben productos de Cochabamba o van de Santa Cruz a Cochabamba, a La Paz. Y si se interrumpe ese proceso productivo, esa cadena que estamos conversando, pues hay una pérdida, hay una terrible afectación a lo nuestro. Entonces, el bloqueo de carreteras debería ser considerado un delito penal. Mira, el bloquearlas. ¿Y qué pasa con la destrucción cuando alguien, porque falta una pizarra en una escuela o quieren que renuncie el alcalde? Es correcto, es justo bloquear a nuestras regiones, bloquear a nuestros municipios. Esta mañana ya no me acuerdo cuál era el bloqueo en Santa Cruz, pero un tema tan insignificante que no se dan cuenta que están afectando su municipio. Esas ciudades de tránsito viven del camionero que llega, del turista que está en tránsito, que compra un refresco, que se queda a almorzar, que se queda a comer, la hotelería, etcétera, etcétera. Además, que los municipios también se han encargado de generarte boletas cada que pasa un municipio de 4 o 5 pesos al margen de la norma. Entonces, la afectación es grande a Bolivia. Tenemos el contrabando y tenemos malos bolivianos que bloquean, ya no sé si es por deporte o por pasión. 160 días, una afectación millonaria a todo lo que es el consumo interno, y sin hablar de las exportaciones, porque al final el consumo interno se repone como sea. Ahora, mañana desbloqueas, no vas a comer mercado y chao. No vas a comer 6 pollos porque dejaste de consumirlos hace 2 semanas. Vas a consumir lo que tienes que consumir. Pero el mayor problema se da en nuestras exportaciones, Pablo, porque debemos cumplir con una cantidad determinada en fecha determinada. Si no me cumples, Pablo, es como cuando tú te levantas, quieres comprar el pan del día o la lechecita, vas, no está la tienda de la esquina, no está abierto su supermercado a las 7, 8 de la mañana, te vas al siguiente, ya dejas de ir a tu caserita, buscas otra casera, no está el supermercado, vas a otro supermercado. Entonces eso mismo pasa. Ya te acostumbras. Ya te acostumbras, dejas de comprar, dices, estos bolivianos no cumplen con soya, con lo que fuese, con la carne, busca otro proveedor de menor o mayor calidad, pero hay otros en el mercado buscando esas plazas. Entonces, ¿realmente los bloqueos sirven?